Hola amigas, mi nombre es Esther y estás en el canal de Esther y su mundo de crochet. Hoy vamos a hacer esta belleza. A ver, voy a empezar paso a paso. Si no has hecho nunca un jersey, no lo hagas, porque mucha gente me dice, uy, dices que es para principiantes, pero es que a mí no me sale, yo no sé qué nivel tenéis. Sí os voy a decir que voy a explicar todo paso a paso, cada vuelta está explicada. Vamos a aprender a hacer cálculos por nosotras mismas. Vamos a aprender a hacer unión de colores sin que se note en ningún lado, que no se vea ni dónde empieza ni dónde termina cada vuelta, que creo que también eso es muy importante. Eso sí, tenéis que estar atentas. Debajo de este vídeo, abajo, os voy a facilitar, porque aquí tenemos 32 vueltas, ¿bien? Y claro, igual es un poquito complicado cuando paráis el vídeo y demás. Entonces os voy a dejar como una serie de capítulos. Por ejemplo, del 0 al 5 empieza aquí, de la vuelta 5 a la 10 aquí, de la vuelta 10 a la 15 aquí, para que os sea un poquito más fácil de seguir el vídeo. Venga, ¿qué más os puedo decir? Mirad, lo primero es que vamos a buscar una tensión. ¿Qué significa eso? Bueno, cada una de nosotras sabemos escribir igual que hacer ganchillo, pero ninguna hacemos el ganchillo igual ni escribimos igual. Unas tenemos más tensión y otra menos tensión. Es verdad que ese trabajo lleva números específicos desde aquí hasta que termina el dibujo. Bien, todo a nosotras, a todas nos va a quedar esto igual. Ya os digo que de aquí para abajo, para que tengáis vuestras propias medidas, yo os voy a enseñar a hacer cálculos. Material necesario. Material para ganchillo de 3,5 y ganchillo de 3,5. Yo he utilizado 4 madejas del oscuro, una del claro y una del rosa. Es verdad que me ha sobrado mucho de cada una, pero todas eran necesarias, ¿bien? Otra cosa que os voy a explicar dentro del vídeo, pero para eso tenéis que estar muy atentas. He convertido un material que me podía haber costado 60 euros, yo lo he hecho, este jersey está hecho con 12 euros y con una textura fantástica. El truquito de cómo he convertido ese hilo os lo voy a dar durante el vídeo, ¿vale? Así que lo que quiero es que estéis súper atentas de principio a fin y no os saltéis ningún paso. Si os aburre ni lo empecéis porque es una labor muy entretenida de hacer. Según empecéis la primera vuelta no vais a querer parar hasta que terminéis el caresú, os lo prometo. Bueno, amigas, vamos a comenzar, que como bien os he dicho, es muy sencillo porque os lo explico paso a paso. Bueno, amigas, vamos a empezar con la labor. Mirad, es muy sencillo. Vamos a montar todas 99 cadenetas. ¿Con qué número de ganchillo? Con un ganchillo de un 3,5 es lo que se recomienda para hacer esta labor. Esos 99 cadenetas nos tienen que medir 55 centímetros, ¿vale? ¿Por qué os digo esto? Mirad, igual yo os digo trabajar con un ganchillo de 3,5, pero apretáis mucho o aflojáis, sois de las que trabajáis muy flojo. Bueno, ¿en qué consiste? Mirad, si yo doy 99 cadenetas, mido y tiene 55, perfecto, trabajáis perfecto con el 3,5. Vale, si cojo el 3,5, mido esas 99 cadenetas y en vez de 55 centímetros me dan 60, quiere decir que hacéis el punto muy flojo, así que os recomiendo bajar al ganchillo número 3. ¿Vale? Por la contra, montamos 99 cadenetas, lo medimos, ¿bien? Y en vez de 55 centímetros nos dan 50. ¿Eso qué quiere decir? Pues que apretáis mucho. Entonces le cambiamos a un número más, a un ganchillo de un número 4. ¿Ok? Espero que lo entendáis. Recomendación, que trabajéis de forma que 99 cadenetas nos den 55 centímetros. Bueno, 54, 56. Un centímetro arriba o abajo no varía mucho, ¿vale? Es lo que tenéis que hacer la prueba de tensión de mano. Ganchillo 3,5, 99 cadenetas y 55 centímetros. Bueno, una vez de dado los 99 cadenetas, cerramos en redondo y hacemos 99 puntos altos, que esto ya lo tenemos que saber hacer, ¿verdad? Y vamos a empezar con el dibujo, que os va a enganchar un montón. Según empecéis a trabajar, no vais a poder parar en un buen rato. Venga, vamos a continuar. Vamos a empezar con truquitos. Mirad, el primer truco. Vamos a estar haciendo cambios de color. Entonces, lo primero que vamos a hacer, normalmente vamos aquí a las 3 de subida, ¿verdad? Y hacemos esto, ¿no? Hacemos un punto deslizado. Pues no. Mirad, este hilo que tenemos aquí lo vamos a sacar. Vamos a ir al primero, vamos a cogerlo por la parte de atrás, ¿ok? Vamos a colocar aquí el ganchillo y vamos a tirarlo hacia la parte de atrás. Nos tiene que quedar por detrás, ¿vale?
porque así luego no se ven los cambios de color y queda muy bonito. Vale, yo lo voy a dejar aquí en espera. Ahora voy a trabajar con el blanco. Empezamos a meter colores desde ya mismo, fijaros, ¿eh? Desde ya. Vale, pues vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un punto de inicio, ¿no? Un punto, no sé cómo llamáis a este punto. Bueno, el primero que solemos hacer para empezar cualquier labor, ¿verdad? Bueno, ya lo tenemos. Vamos aquí al morado. Paso por aquí y traigo el blanco, lo paso por dentro del lila, ¿vale? Y aprieto bien para que no se escape. Ya hemos hecho el cambio de color. ¿Qué os parece? Bien fácil, ¿verdad? Venga, vamos a dar una cadeneta y dentro de ese mismo punto vamos a hacer un punto bajo. Venga, vamos con la primera vuelta. Un punto bajo, salto un punto y en el siguiente 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5. Bueno, hemos hecho un punto bajo, he saltado una cadeneta y en el siguiente punto hemos hecho 5 puntos altos, ¿vale? Ahora vamos a saltarnos 2, ¿vale? Vamos a hacer 1, 2, vamos al tercero y hacemos un punto bajo. Mirad, vamos a repetir una vez más. He hecho hebra, salto un punto y en el siguiente hago 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos altos. Y ahora salto 1 y 2 y en el tercero un punto bajo. Bien, bueno chicas, yo no voy a repetir mucho todo esto porque si no el vídeo sería eterno. Ya es bastante largo porque tiene muchos pasos a seguir. Tenemos, primero, que un vídeo lo podéis ver las veces que queráis. Que no os dais cuenta, volvéis otra vez al principio de la vuelta. ¿Que creéis que voy muy deprisa? Tenéis un botón en ajustes en los vídeos que es para que el vídeo vaya a otra velocidad. Ponerlo a la mitad de velocidad y voy mucho más despacio. ¿Que no sabéis cómo se hace? Ponéis en la lupa de YouTube cómo cambiar la velocidad de un vídeo en YouTube. Ya os da un montón de ideas, ¿vale? Os dice cómo se hace. Bueno, chicas, pues nada, vamos a trabajar esto y vamos a por la siguiente vuelta. Bueno, amigas, aquí os quiero hacer un pequeño inciso. Como sé que para muchas de vosotras es más fácil seguir gráficos que tutoriales, debajo de este vídeo hay un botón que pone unirme. Hay muchas de vosotras en agradecimiento, pues es como si me pagaríais un cafecito al mes, ¿verdad? Viene una serie de cosas, podéis elegir el nivel 1, el 2 o el 3 y os he creado un PDF donde os dejo apuntadas cada línea de qué color son y unos gráficos que os he dibujado para que no tengáis que estar, hombre, pues el que no pueda, que lo vaya escribiendo a mano, ¿no? O que vaya viendo el vídeo paso a paso. Pero si no, ya lo he hecho yo por vosotras en un PDF, ¿ok? Venga, vamos a continuar. Bueno, mirad, chicas, para acabar las vueltas, vamos a hacer lo siguiente, ¿vale? Quiero que estéis atentas. Normalmente haríamos esto y terminaríamos la vuelta, ¿verdad? Pero vamos a hacer cambio de color. Entonces, estas vueltas vamos a acabarlas de una forma diferente porque nos va a quedar muy bonito y muy bien. Si no, nos queda feo, ¿vale? Vale, pues tenemos aquí el último puntito que tenemos que dar. Mirad, estiramos un poquito aquí del hilo. ¿Bien? ¿Dónde tendríamos que hacer la unión? Aquí. Pero en vez de desde aquí, vamos a coger el ganchillo por la parte de atrás, cogemos la cadeneta, ¿bien? Y la pasamos hacia atrás. Hacia atrás, ¿ok? Hacia atrás de la labor. ¿Bien? Porque de esta forma nos queda luego mucho mejor lo que son las uniones y los cambios de color. Ahora vamos a tener que hacer otra vez un cambio de color, así que voy a coger el lila oscuro y lo que voy a hacer es pasarlo por ese blanco que acabo de pasar a la parte de atrás. ¿Vale? Bueno, vamos a la vuelta número 2. Venga, desde aquí vamos a echar una hebra. Y aquí, donde tengo el punto bajo, mirad lo que voy a hacer. Voy a hacer un punto alto sin terminar. Hecho hebra, un punto alto sin terminar. Y ahora paso por todos. Aquí tenemos el abanico de 5. En el primer punto voy a hacer un punto alto. ¿Bien? En el siguiente voy a hacer un punto bajo. He hecho una cadeneta. Me salto un punto y voy al siguiente y hago un punto bajo. Y en el siguiente un punto alto. Bien,
Esto es lo que hay que repetir. Mirad, otra vez, aquí en el punto bajo, hago un punto alto sin terminar y un punto alto sin terminar. Y paso por todos. Ahora hago en el primero un punto alto. En el siguiente, un punto bajo. Y ahora echo una cadeneta. Me salto un punto y voy al siguiente y hago un punto bajo. Y en el siguiente, un punto alto. ¿Ok? Bueno, pues este es el tramo que tenemos que ir repitiendo a lo largo de toda la vuelta. Bueno, normalmente cerraríamos la vuelta así, pero nos queda muy feo. Así que repetimos este hilo. Antes de cerrar la vuelta, lo saco del ganchillo y lo cojo desde la parte de atrás. Bien, cojo el punto y lo llevo hacia la parte de atrás. ¿Vale? Venga, así es como vamos a hacer los cambios de color y bueno, todas las vueltas vamos a cerrarlas así, por lo menos en las grecas que vamos a hacer en la pechera. Ahora sí, nos toca cambio de color. Para cambiar el color traigo el hilo que me corresponde, en esta ocasión blanco, y paso por ese morado para trabajar con el blanco. Venga, ¿qué vamos a hacer ahora aquí? Vamos a hacer una cadeneta y en ese mismo punto un punto bajo. Mirad, vamos a hacer 1, 2 y 3 cadenetas. Voy a echar hebra. Aquí tenemos el abanico de 5 que hicimos antes. Vamos al del centro, pero vamos a trabajar dentro del blanco, ¿vale? No en el lila, en el blanco. Y ahí vamos a hacer, a ver que me ha quedado un poco feo. Ahí vamos a hacer un punto alto, paso una vez y no lo termino. Echo hebra y hago otra vez un punto alto, no lo termino y paso por todos. ¿Vale? Mirad, 1, 2 y 3. Ahora, aquí teníamos estos morados. Mirad, 1, 2, pues voy al tercero, que justo es donde teníamos los dos puntos altos cerrados juntos. Y ahí hago un punto bajo. Y otra vez, 1, 2 y 3, y donde tengo el abanico justo en el centro, pero en el color blanco, un punto alto sin terminar, un punto alto sin terminar y cierro todo. Si nos damos cuenta, ya estoy aquí, así que este es el tramo que tenemos que repetir durante toda la vuelta. Bueno, aquí simplemente es seguir la técnica que hemos hecho hasta ahora. Bueno, pues ahora nos tocaría 1 y 2. Y recordar, ¿cómo cerramos las vueltas? Bueno, pues cuando nos toca este punto, el hilo lo sacamos de aquí. Pasamos el ganchillo por la parte de atrás, ¿bien? Y este lo tiramos hacia la parte de atrás, porque de esta forma luego no se nos ven los empalmes de los colores. ¿Ok? Vale, ahora tenemos que hacer un cambio de color. ¿Qué hago? Traigo el rosa hacia mí y vuelvo a pasarlo por el blanco. ¿Vale? De esta forma nos queda, la verdad, que nos va a quedar muy bien. Venga, vamos a por la vueltita. ¿Qué vamos a hacer ahora? Mirad, vamos a subir con 1 y 2 cadenetas. Dentro de este mismo punto que acabamos de hacer, ¿no veis? Como era un punto bajo, pues ahí mismo, perdón, ahí mismo no, vamos a ir a la vuelta anterior, ¿vale? En vez de al blanco, vamos a ir al lila. Y ahí vamos a hacer un punto alto sin terminar. Echo hebra y hago otro punto alto sin terminar. Y ahora sí, paso por todos. Venga, ahora seguimos trabajando dentro del lila y vamos a hacer en la parte de abajo un punto alto, ¿vale? Vamos al lila y un punto alto. Vale, aquí tenemos el grupito de 2, pues justo ahí encima un punto bajo. ¿Ok? Y otra vez abajo un punto alto y un punto alto. Este es el tramo que tenemos que recorrer. Ya estamos otra vez aquí como al principio. Pues aquí vamos al de abajo, igual que hicimos antes aquí, y repetimos un punto sin terminar, un punto sin terminar, ¿ok? Luego, abajo, 1 y 2. Bien, y aquí encima un punto bajo. ¿Lo veis? Esto es lo que estamos repitiendo ya. Así que simplemente es ir repetir este cachito pues durante toda la vuelta. No es muy complicado, ¿verdad? Venga, pues vamos a ello. Chicas, vamos a terminar esta vuelta, ¿vale? Bueno, pues como siempre, vamos al primer punto que hicimos. El hilo lo cogemos por la parte de atrás, ¿vale? Y lo llevamos hacia la parte de atrás. Luego ya os enseñaré cómo queda la costura, porque es que de esta forma queda mucho mejor. Bueno, ya tengo aquí el moradito, pero voy a tener que hacer otro cambio de color. Ahora vamos a empezar con el rosa clarito. Bueno, pues hacemos igual que antes, simplemente
Hacemos como si haríamos el primer nudo del deslizado, un nudito, cuando empezamos el primer punto de cualquier labor, ¿vale? Vale, desde aquí lo que hago es paso por ese nudo y paso por el lila. Dejo todo bien ajustadito, ¿eh? Este y el lila. Venga, y comenzamos con el rosita. Bueno, vamos allá. Ahora vamos a empezar con una y dos cadenetas. Y dentro de ese mismo punto, donde hemos hecho el punto deslizado, ahí vamos a hacer un punto alto sin terminar y un punto alto sin terminar. Y ahora paso por todos, ¿ok? Venga, en el siguiente punto voy a hacer un punto alto. Ahora vamos a hacer una y dos cadenetas. Aquí donde tengo este moradito que hemos hecho un punto bajo, ahí voy a hacer un punto bajo. Bien, y ahora una y dos cadenetas. Saltamos uno y dos puntos. Y mirad, no saltamos dos puntos, perdón, saltamos un punto. Vamos al siguiente y vamos a hacer un punto alto. En el siguiente es el que tenemos los dos cerrados juntos, igual que aquí, ¿bien? Así que ahí hacemos dos puntos altos cerrados juntos, uno sin terminar y otro sin terminar. Y paso por todos. Y hacemos otro punto alto, ¿vale? Así que sería punto alto, dos juntos y punto alto, ¿vale? Y luego daríamos una, dos cadenetas en el punto bajo, haríamos un punto bajo y otra vez una y dos cadenetas y volveríamos a repetir este tramo, ¿vale? Saltando un punto alto. Bueno, esto ya es repetirme, si repito mucho no da el vídeo. Venga, pues este tramo es el que tenemos que repetir desde aquí hasta aquí, ¿vale? Venga, vamos a dar toda la vuelta. Bueno, terminamos y hacemos cambio de color, ¿vale? Ya sabemos cómo terminamos, que es llevar el hilo hacia atrás. Venga, hago cambio de color. Ahora, voy a dar siempre una cadeneta de altura, pues para que me quede más flojito por detrás, ¿vale? Y en ese primer punto voy a hacer un punto bajo. En el siguiente punto voy a hacer un punto bajo. Y mirad, ahora vamos a ir a la fila de abajo. En el punto, en este punto que tengo aquí, en el morado voy a hacer un punto alto. Bien. Aquí donde tengo el rosa que tengo un punto bajo, voy a hacer dos puntos altos. Un punto alto lo termino y un segundo punto alto lo termino. ¿Ok? Venga. A la fila de abajo, aquí tengo un punto alto, pues al morado, ¿vale? Voy a ir al lila. Ya voy a hacer un punto alto. Ahora, en este primer punto rosa, voy a hacer un punto bajo. Donde tengo estos dos puntos que antes eran juntos, dos puntos altos juntos, voy a hacer un punto bajo y en el siguiente punto un punto bajo. Ya estamos aquí, ¿eh? Así que estos son 3. Y luego repetimos una vez más, un punto alto en el morado. Donde tengo el rosa, en el punto rosa, hago dos puntos altos. Uno entero y dos enteros. Y donde tengo el lila de la vuelta anterior, un punto alto. Y ahora ya repito los tres siguientes puntos con puntos bajos. 1, 2 y 3, ¿ok? Bueno, ya veis que es muy fácil porque sí, repitiendo de aquí a aquí, este es el tramo que tenemos que repetir. Bueno, aquí vamos a empezar con medio abanico, ¿vale? ¿Recordáis que antes también hemos empezado con medio abanico en algún lado? Venga, pues venga, voy a empezar. No sé si hemos empezado con algún medio abanico. No. Bueno, pues yo os explico. Mirad, vamos a hacer una, dos y tres cadenetas, ¿vale? Y dentro de este mismo punto voy a hacer 4 puntos. 1, 2, 3 y 4 puntos. ¿Qué significa? Que cuando yo termine la vuelta, como esto es un abanico, me van a faltar 3 puntos más aquí dentro, ¿ok? Y para cerrar la vuelta iremos a este puntito que está aquí, le podéis poner un marcador, ¿ok? Pero como solo tenemos 4 y necesitamos 7, faltarán 3 puntos más en la vuelta. Cuando lleguemos aquí, aquí dentro, haremos otros 3 puntos más. Venga, ya tengo 4. ¿Qué voy a hacer? Voy a saltar 1 y 2 puntos. Voy a ir al siguiente y voy a hacer un punto bajo. 1 y voy al siguiente y hago el segundo. ¿Vale? Salto 1 y 2. Voy al tercero. Y aquí vamos a hacer 7 puntos altos. 1,
Si os dais cuenta, estamos aquí en el centro de donde teníamos antes los dos puntos abajo, ¿no veis? Los dos puntitos rosas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿no veis? Repito, como aquí solo hemos dado 4, cuando acabemos la vuelta tendremos que hacer 3 más dentro, ¿vale? Venga, y repito una vez más que saltaremos 2 puntos y haremos 2 puntos bajos seguidos, 1 y 2. Y una vez más saltamos 1 y 2, vamos al centro y haremos otra vez los 7 puntos altos, ¿ok? Venga, vamos a dar toda la vuelta. Lo dicho, como hemos hecho aquí solo media parte del abanico, para cerrar esta vuelta daremos 1, 2 y 3 puntos altos, ¿bien? Dentro del mismo agujero. Y ahora es cuando sacamos el hilo, vamos. Mirad, tenemos 1, 2, 3 y 4 aquí, si no le ponéis un marcador, ¿vale? Y echamos el hilo hacia atrás. ¿Bien? Bueno, pues así es como terminamos las vueltas que empezamos con medio abanico, nos falta hacer el otro medio, ¿vale? Venga, vamos a continuar. Bueno, ahora en vez de dar la cadena solo la de subida, vamos a dar una más. Y en vez de ir al mismo punto, vamos a ir al siguiente y vamos a hacer un punto bajo. Ahora salto un punto y voy al último del abanico y hago un punto alto. En el siguiente punto bajo que tengo voy a hacer 2 puntos altos. Voy a hacer uno, lo hago entero y en ese mismo vuelvo a repetir uno entero. Bien, he hecho 2 puntos dentro del mismo. Y ahora en el siguiente punto bajo hago un punto bajo. Y vamos a ir pues a lo que es el abanico. En el abanico, mirad, en el primer punto un punto alto. Bien. Salto un punto, voy al siguiente y hago un punto bajo. Hago una cadeneta, salto un punto, voy al siguiente, hago un punto bajo, salto un punto y voy al último punto del abanico. Bien, y hago un punto alto. Ya estoy, ¿no veis? Aquí hay un abanico, aquí hay otro, pues ese es el tramo que tenemos que ir repitiendo, ¿vale? Venga, vamos a dar toda la vuelta. Bueno, en esta vuelta empezamos con una cadeneta y aquí en el morado siempre, ¿vale? En el morado, no en el rosa, ahí vamos a hacer 2 puntos altos cerrados juntos. Uno no lo termino, el otro no lo termino y paso por todos. Mirad, voy a dar una y 2 cadenetas. Me salto un punto, voy al siguiente y hago un punto bajo. Ahora doy 3, 1, 2 y 3 y me voy a saltar 1, 2, 3 puntos, voy al cuarto y hago un punto bajo. Y ahora hago 1 y 2 y otra vez aquí en el centro, como tenemos un abanico, justo mirar 1, 2, 3 en el cuarto del abanico, en el morado, es donde hacemos un punto sin terminar, otro punto sin terminar y cerramos juntos. Bien, este punto ya es igual que este, así que este es el tramo que tenemos que ir repitiendo. Bueno, desde aquí hemos echado una cadeneta y en este mismo punto vamos a hacer un punto bajo. Mirad, ahora quiero que estéis atentas, ¿vale? Vamos a hacer un punto alto, pero vamos a hacerlo en la vuelta anterior, ¿ok? En el rosa. Venga. El siguiente punto alto lo vamos a hacer en el lila, donde hicimos el punto bajo. Bien, a ver que se me engancha aquí un poquito. Vamos a ver. Ahí, venga. Ahora vamos a hacer otros 3 puntos, pero en el lado rosa claro, ¿vale? Abajo del todo, ahí hacemos 1, en el siguiente 2 y en el siguiente 3, ¿vale? Ahora, aquí donde tengo el punto bajo, en el lila hago un punto alto y ahora otra vez en el rosa un punto alto. Y en la parte de arriba de los dos juntos del lila hacemos un punto bajo. Fijaros bien porque es muy fácil, porque es un punto bajo y luego son 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 altos, ¿vale? La diferencia es donde poner el punto. Venga, vamos a dar toda la vuelta. Bueno, desde aquí empezamos con lo que sería medio abanico, así que hacemos las 2 cadenetas y luego hacemos
4 puntos altos dentro del mismo punto. 2, 3 y 4. ¿Vale? Mirad, esto es muy fácil. Saltamos 1 y 2 puntos, vamos al tercero y hacemos un punto bajo, en el siguiente un punto bajo y en el siguiente un punto bajo. Bien, y saltamos 1 y 2 puntos y aquí donde tenemos el punto bajo volvemos a realizar los 7 puntos altos del abanico. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿vale? Y repetimos una vez más, saltamos 2 puntos y luego hacemos los 3 puntos siguientes con puntos bajos. 1, 2 y 3. Venga, vamos a repetir toda la vuelta. Bueno, en esta vamos a dar una cadeneta, pero en vez de trabajar en este punto vamos a ir al siguiente. ¿Bien? Y ahora vamos al último punto del abanico y hacemos un punto alto, ¿vale? Hemos saltado un punto y en el siguiente un punto alto. En el siguiente un punto alto. Y ahora en el siguiente vamos a hacer dos, ¿vale? Un punto alto, cerrado normal y otro punto alto, cerrado normal, ¿ok? Venga, donde tenemos el siguiente punto, hacemos un punto alto. Y mirad, dentro del abanico hacemos lo siguiente. En el primer punto hacemos un punto alto. Vamos a saltarnos un punto, voy al siguiente y hago un punto bajo. Y ahora, una cadeneta. Salto un punto y voy al siguiente, un punto bajo. Bien, ya es como si estaríamos aquí. Mirad, salto un punto y hago un punto alto. En el siguiente punto hago un punto alto. Y en el siguiente hago dos normales, ¿eh? Un punto alto cerrado y un punto alto cerrado. Y repito una vez más, un punto alto en el siguiente y un punto alto en el siguiente, que es el primero del abanico, ¿vale? Bueno, esta es así de sencillita, así que simplemente es ir repitiendo. Bueno, empezamos como siempre con una cadenita, yo ya la he dado, y siempre. A partir de ahora vamos a hacer, en esta vuelta vamos a hacer, mirad, voy a dar dos cadenetas y voy a hacer dentro de ese punto dos puntos altos cerrados juntos. Ahora es cuando separamos con una y dos cadenetas. Salto el punto bajo y voy al siguiente y hago un punto bajo, ¿vale? Y ahora hago una, dos, tres cadenetas y voy a saltar 1, 2, 3 puntos y en el siguiente voy a hacer un punto bajo. Y voy a dar una y dos cadenetas y justo donde tengo el abanico aquí en el centro, pues voy a hacer dos puntos altos cerrados juntos, igual que hemos hecho aquí al principio. ¿Bien? Bueno, pues vamos a dar toda la vuelta. Bueno, salimos con una cadeneta y aquí hacemos un punto. Ahora vamos a hacer 4 puntos altos. Venga, voy al de abajo, hago un punto. Voy en vez de al blanco, al de abajo y hago un segundo punto. En la fila anterior hago un tercer punto y hago un cuarto punto. ¿Bien? Ahora voy a hacer dentro del mismo punto dos puntos altos. 1 y 2. ¿Bien? Y ahora para llegar hasta aquí pues voy a hacer 1, pero siempre en la fila anterior, ¿vale? En el lila. 2 y 3. ¿Ok? Y hacemos un punto bajo. Bueno, esto es lo que vamos a tener que repetir durante toda la vuelta. Bueno, salimos desde aquí y hacemos una cadeneta y en ese mismo punto un punto bajo. Ahora vamos a hacer otro punto bajo, ¿vale? Aquí tengo dos, así que cuando termine la vuelta tendré que hacer uno más antes, ¿vale? Bueno, ahora lo veréis. Salto 1 y 2 puntos, voy al tercero y hago 3 puntos altos. 1, 2 y 3, ¿vale? En el siguiente hago solo un punto, pero en el siguiente vuelvo a hacer 3. 1, 1
2 y 3. Venga, salto 1 y 2 puntos, voy al siguiente y hago un punto bajo, 2 puntos bajos y 3 puntos bajos. Y repito, ¿no veis? Como tenemos que hacer 3 puntos bajos, ya que al principio solo dimos 2, terminaremos con un punto bajo, ¿vale? Este es el tramo que tenemos que repetir. Bueno, desde aquí salimos con dos cadenetas. Bueno, mirad, aquí en este primer punto vamos a hacer 2 puntos altos, cerrados, juntos. Venga, vamos al siguiente punto y hacemos un punto alto. En el siguiente punto hacemos un punto alto. Van 2, ¿vale? En el siguiente vamos a hacer un medio punto. Traigo el hilo, pero paso por todos. ¿Bien? Y en el siguiente vamos a hacer un punto bajo. Ahora, echo una cadeneta y salto un punto. Voy al siguiente, mirar, punto bajo. En el siguiente, medio punto. En el siguiente, punto alto. Y en el siguiente, punto alto. Y ahora aquí en el del centro, doble punto alto, o sea lo que es un punto sin terminar y otro punto sin terminar. Y paso por todas, ¿vale? Ya estoy en el mismo instante en que he salido. Este es el trocito que tenemos que repetir. En esta vuelta salimos con 2 cadenetas y en ese puntito que tenemos, ahí hacemos medio punto de abanico, que son un punto alto, 2 puntos altos, 3 puntos altos y 4 puntos altos. Bien, como siempre saltamos 1 y 2 y un punto bajo. ¿Y ahora qué es lo que nos toca hacer? Bueno, pues nos toca hacer 2 cadenetas y aquí saltamos un punto y justo aquí en el centro, vamos a ver si aquí en el centro vamos a hacer, dejarme pensar, medio, 1, 2, y ahora aquí es donde vamos a hacer 2 puntos altos cerrados juntos. Y otra vez 1 y 2 cadenetas. Salto un punto y voy al siguiente. Bien, y ahora ¿qué hacemos? Saltamos 1 y 2 y estamos otra vez aquí, como al principio donde tenemos los 2 puntos juntos del rosa. Y ahí hacemos 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿vale? Y como siempre saltamos 1 y 2 en el siguiente, un punto bajo. Si nos damos cuenta, estamos repitiendo este tramo para toda la vuelta. Bueno, salimos como siempre con una cadeneta y en este primer punto hacemos un punto bajo y en el siguiente un punto bajo. Vamos al último punto del abanico y hacemos un punto alto. Ahora donde tenemos el punto bajo aquí, vamos a hacer, hemos hecho un punto alto y aquí vamos a hacer 2 puntos altos cerrados juntos, pero en la vuelta anterior, ¿ok? En el rosa. Venga, 2 puntos altos cerrados juntos y aquí en el último un punto alto. Encima de los 2 puntos morados cerrados juntos hacemos un punto bajo y repetimos esto, pero a la inversa, que sería aquí en el primero abajo, un punto alto, donde tenemos el punto bajo, pero en el rosa 2 puntos altos cerrados juntos, y aquí donde tenemos el primer punto del abanico, un punto alto. Saltamos un punto y hacemos los 3 siguientes en punto bajo, 1, 2 y 3, salto un punto y en el último punto del abanico hago el punto alto, ¿vale? Bueno, este es el tramo que tenemos que recorrer en esta vuelta. Bueno, en esta vuelta salimos con 1 y 2 cadenetas y aquí en este mismo punto es donde vamos a hacer el medio abanico, que serían 1, 2, 3 y 4 puntos altos. Siempre que hacemos abanico saltamos 1 y 2 puntos. Vamos al siguiente y hacemos un punto bajo. En esta ocasión vamos a hacer 1 y 2 cadenetas. Y aquí donde tenemos este grupito morado, en el rosa no, en el morado es donde vamos a hacer un grupo de 2. Y cerramos juntos y repetimos 1 y 2. Saltamos un punto, voy al siguiente y hago un punto bajo. Bien, y ahora saltamos 1 y 2, estamos otra vez
en el centro, y aquí justo, pues es donde vamos a hacer los 7 puntos altos que corresponden al abanico. 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos altos. Saltaríamos 1 y 2 y en el siguiente un punto bajo. Esto es lo que tenemos que repetir en esta vuelta. Bueno, mirad, desde aquí vamos a echar una cadeneta y aquí justo en el punto del centro hacemos un punto bajo. Vamos al siguiente y hacemos un punto bajo. Ahora vamos al último, saltamos uno, vamos al siguiente y hacemos un punto alto. ¿Bien? Y como siempre, aquí tenemos un punto bajo, vamos al anterior, a la vuelta anterior, ¿vale? Y hacemos un punto alto, ya tenemos dos, y aquí en el último, también en la vuelta anterior, hacemos 2 puntos cerrados juntos, ¿bien? Donde tenemos los 2 puntos cerrados juntos, hacemos un punto bajo. Y volvemos a trabajar lo mismo, pero a la inversa. Así que ahora aquí abajo hacemos 2 puntos altos cerrados juntos, donde tenemos el punto bajo, pero en la vuelta anterior hacemos un punto alto y ya estamos en el abanico. En el primer punto, un punto alto. Saltamos un punto y hacemos un punto bajo, en el siguiente un punto bajo y en el siguiente un punto bajo. Y saltamos un punto y hacemos un punto alto. ¿Bien? Desde aquí hasta aquí es lo que tenemos que repetir. Bueno, en esta vuelta empezamos con lo que sería el medio abanico. Subo con 2 y aquí en el blanco vamos a hacer pues los 4 puntos altos que nos corresponden de medio abanico. Venga. Cuando hacemos abanico siempre tenemos que saltar 1 y 2 puntos, así que voy a ir al siguiente, al tercero, y voy a hacer un punto bajo. Ahora subo con 1 y 2 cadenetas, mirad. Salto un punto y justo aquí, ¿no veis? Que tenemos, justo nos toca el de 2 puntos juntos. Bueno, pues ahí vamos a hacer uno y vamos a hacer otro más, ¿vale? Estamos haciendo ampliación. Venga, y ahora hago 1 y 2. Salto un punto, voy al siguiente y hago un punto bajo. A ver, salto 1 y en el siguiente un punto bajo. ¿Bien? Y ahora desde aquí salto 1 y 2 y justo aquí en el centro, pero en la parte blanca, vamos a hacer 7 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y saltamos un punto bajo y un punto alto, vamos al siguiente y un punto, hacemos un punto bajo, ¿vale? Aquí tenemos medio abanico y aquí lo hemos completado. Ya estamos de aquí a aquí, esto es lo que tenemos que repetir. Para esta vuelta hacemos una cadeneta y mirad, contamos desde aquí lo que es el abanico 1, 2, 3 y 4. Mirad, contamos 1, 2 y vamos al tercero, ¿bien? Y hacemos un punto bajo. Ahora vamos, saltamos uno, vamos al siguiente y hacemos un punto alto. Vamos, donde tenemos aquí el punto bajo, pero a la vuelta anterior, ¿bien? Y en la vuelta anterior vamos a hacer un punto alto. En la vuelta anterior también, donde tenemos el grupo de 2, vamos a hacer uno sin terminar, otro sin terminar y cerramos juntos. Aquí tenemos 2 puntos, pues en uno damos un punto bajo y en el otro damos un punto bajo. Y vamos a hacer lo mismo que hemos hecho, pero a la inversa. Ahora en el punto de abajo hacemos 1 y 2 sin terminar y cerramos juntos. Donde tengo el punto bajo voy a la vuelta anterior y hago un punto alto. Y en el primer punto alto del abanico hago un punto alto. Y ahora lo que es en el abanico vamos a saltarnos un punto. Voy a ir al siguiente y hago un punto bajo. Hago una cadeneta, salto un punto, en el siguiente un punto bajo, salto un punto y en el último punto del abanico hago un punto alto. ¿Bien? Ya estamos aquí otra vez. Bueno, este es el tramo que tenemos que repetir. Bueno, desde aquí echamos una cadeneta y aquí justo en el centro del abanico vamos a hacer 2 puntos altos sin terminar. 1 y 2 y cerramos juntos. Y ahora hacemos 1, 2, 3, 4 y 5 cadenetas. Y nos vamos a ir directamente donde tenemos aquí los puntos bajos, ¿vale? Y vamos a trabajar dentro del lila,
no del rosa, del lila. Y ahí vamos a hacer 2 puntos bajos. 1 y 2, ¿bien? Dentro del punto lila. Y ahora hacemos 1, 2, 3, 4 y 5. Y volvemos a repetir. Aquí en el centro saltamos 1, 2, 3 y en el centro del abanico hacemos 2 puntos altos sin terminar y cerramos juntos. Este es el tramo que tenemos que recorrer durante toda la vuelta. Bueno, para esa vuelta 24 empezamos con una cadeneta y un punto bajo donde tenemos el inicio. Ahora vamos a hacer por cada punto, mirad, en el primer punto un punto alto. ¿Lo veis? Siempre cogiendo la rosa, ¿vale? Otro punto alto y vamos al rosa y otro punto alto. Ahora también en el rosa, en el grupo de 2, vamos a hacer 2 puntos altos sin terminar y cerramos juntos. Venga. Ahora donde tenemos los lilas, vamos a coger, pero vamos a coger en vez de debajo del todo, justo en el lila, ¿vale? Justo en el puntito que tenemos el lila, hacemos un punto alto donde está el punto bajo y un punto alto donde tenemos el punto bajo. Y ahora repetimos, en el grupito aquí de 2, hacemos 2 puntos altos sin terminar, cerramos juntos. Ahora hacemos en el rosa de abajo 1, 2 y 3, ¿vale? Y ya donde tenemos el grupito morado, aquí arriba, un punto bajo. Estamos en el mismo punto, vamos a ver aquí, un punto bajo. Estamos en el mismo punto de salida, ¿vale? Este es el tramo que tenemos que repetir. Ahora vamos a comenzar aquí con lo que sería medio abanico. Subimos con 2 y dentro de ese mismo punto vamos a hacer 4 puntos altos. 1, 2, 3 y 4, ¿vale? Venga, como siempre, saltamos 1 y 2 y hacemos un punto bajo. Y ahora vamos a hacer 1 y 2 de subida. Aquí vamos a hacer donde tenemos el doble punto alto, ¿vale? Hemos cogido aquí, bueno, pues en el siguiente, en estos dos del centro, estos 2 puntos altos, vamos a hacer en el primero 2 puntos altos, 1, cerrado, y 2. Y en el siguiente solo 1. Bien, vamos a hacer 1 y 2. Saltamos un punto y vamos al siguiente y hacemos un punto bajo. Y ahora en el punto bajo que tenemos es donde vamos a hacer el abanico de 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y volvemos a saltar 1 y 2 puntos, vamos al siguiente y hacemos un punto bajo. ¿Bien? Bueno, pues este es el tramo que tenemos que repetir en esta ocasión. Salimos con una cadeneta. Aquí vamos a saltarnos el punto del centro. Mirad, contamos lo que es el abanico, 1, 2, vamos a la tercera y ahí hacemos un punto bajo. ¿Bien? En el siguiente punto hacemos eso, aquí hemos hecho un punto bajo. Ahora vamos a ir al último punto del abanico y hacemos un punto alto. En la parte de abajo, donde tenemos el punto bajo, mirad, a la vuelta anterior, ¿vale? Ahí hacemos 2 puntos juntos, 2 puntos altos cerrados juntos. Y luego aquí vamos a hacer un punto alto. Ahora donde tenemos estos dos, aquí hacemos un punto bajo, una cadeneta, salto un punto y un punto bajo. En el siguiente voy a hacer un punto alto, donde tengo el punto bajo, pero en el punto de abajo, en el que está más abajo, hago 2 puntos altos cerrados juntos y un punto alto en el primer punto del abanico. Salto un punto, voy al siguiente, un punto bajo, hago una cadeneta, salto un punto bajo, bien, y ya estoy otra vez aquí como al inicio, ¿vale? Venga, vamos a darnos toda la vuelta. Salimos con una cadeneta y dentro de los puntos blancos, en el punto blanco vamos a hacer 2 puntos sin terminar, 1 y 2 puntos sin terminar y cerramos juntos. Venga, ahora lo que tenemos que hacer es 1, 2 y 3 cadenetas.
Vamos al grupito, saltamos 1 y 2 puntos y justo aquí que eran 2 puntos juntos, ahí hacemos un punto bajo. Y hacemos 1 y 2 cadenetas y dentro saltamos 1 y 2 y dentro del abanico que tenemos aquí, ¿no veis? Dentro de los 2 puntos hacemos 2 puntos altos sin terminar. 1 y 2. Cerramos juntos, hacemos 1, 2 y 3 cadenetas. Vamos al grupo de 2, hacemos un punto bajo y hacemos 1, 2 y 3 cadenetas y dentro de lo que es el abanico justo en el centro, en el blanco, 2 puntos altos sin terminar. ¿Bien? Bueno, esto es lo que tenemos que repetir durante toda la vuelta. Bueno, para esta vuelta hacemos una cadeneta y aquí en el grupito un punto bajo. Ahora mirad, vamos a trabajar, mirad, en el morado un punto alto. Vamos 1, en el siguiente morado un punto alto. Ahora dentro del punto blanco un punto alto. En el morado en la parte de abajo un punto alto y en el morado en la parte de abajo un punto alto. Cuando llegamos al grupo, un punto bajo. Bueno, pues esto es lo que vamos a ir repitiendo. Alto, 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 punto bajo. Vamos a dar toda la vuelta. Bueno, salimos con una cadeneta y aquí en el primer punto hacemos un punto bajo. Mirad, ahora vamos a hacer 1 y 2 cadenetas, ¿vale? Vamos a saltar los 2 puntos y en el siguiente hacemos un punto bajo. Y ahora vamos a hacer abanicos. Saltamos 1 y 2 y justo aquí en el grupito del blanco hacemos los 7 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 6 y 7. Salto 1 y 2 puntos. En el siguiente hago un punto bajo. Bien, ahora hacemos una y 2 cadenetas. Donde tenemos el grupito del blanco, aquí abajo hacemos un punto bajo. Vamos a ver. Un punto bajo. Salto 1 y 2 cadenetas. Salto 2 puntos y en el siguiente un punto bajo. Y ya directamente vamos al grupito blanco y hacemos los 7 puntos altos. ¿Bien? Bueno, esto es lo que tenemos que repetir durante toda la vuelta. Bueno, aquí comenzamos con una cadena y hacemos un punto alto en el punto abajo, ¿vale? Donde tenemos el lila, un punto alto. Y ahora vamos a hacer 2 puntos más. 1 y 2. En el siguiente punto, aquí dentro, vamos a hacer uno sin terminar, otro sin terminar y pasamos juntos. En el primer punto de lo que son los abanicos, aquí hacemos un punto alto. Salto un punto, voy al siguiente, hago un punto bajo, una cadena, salto un punto y un punto bajo. Y atentas, ¿vale? En el primero, un punto alto. Donde teníamos el punto alto, o sea, el punto bajo blanco, abajo vamos a hacer un punto sin terminar y un punto sin terminar. Ahora vamos a hacer 5, mirar. 1, vamos al siguiente, 2, aquí lo hacemos dentro del blanco. 3, 4 y 5. Aquí lo hacemos en el lila, 2 puntos altos sin terminar cerrados juntos. Y luego donde empezamos los abanicos, en el primero, un punto alto. ¿Vale? Este es el tramo que tenemos que repetir. Para esta vuelta, para la vuelta número 31, hacemos una cadeneta. Bien, y en ese primer punto hacemos un punto bajo. Luego hacemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a saltar hasta la mitad de donde tenemos el arco, el abanico de abajo. Y en el color blanco vamos a hacer un punto alto sin terminar, otro punto alto sin terminar y pasamos por todas y repetimos 6, 3, 4, 5 y 6. Y vamos a ir aquí al centro de los dos dibujos,
¿vale? Saltamos 1, 2, 3, 4, 5, vamos al sexto y hacemos un punto bajo. Bueno, pues esto es lo que vamos a repetir durante toda la vuelta. Bueno, vamos a por la última vuelta. Mirad, subimos con una cadeneta y aquí, en este primer punto, vamos a hacer un punto alto y vamos a trabajar. Este sería el primero. Vamos al siguiente punto, el segundo, y en el siguiente un tercero. En el siguiente hacemos dos en uno, que sería uno sin terminar y otro sin terminar, y pasamos juntos. Y luego hacemos 1 y 2. Aquí encima del blanco hacemos un punto bajo, luego hacemos esto, pero a la inversa, hacemos un punto alto, en el siguiente punto alto, en el siguiente dos puntos altos cerrados juntos y hacemos 1 y 2. Y donde tenemos el punto bajo, hacemos un punto bajo cogiendo el lila. ¿Bien? Bueno, pues esto es lo que vamos a repetir durante toda la vuelta. Bueno, amigas, mirar, este es el aspecto. Bueno, me falta todavía cortar aquí algunos hilos. Bueno, cortar no, esconder, ¿vale? Pero este es el aspecto que nos va a quedar por la parte de dentro. Es la mejor forma de no hacer muchos cortes y no hacer nada. No creo que quede feo, yo creo que así queda bastante bien porque está por dentro y no se ve. Y ya os digo, estos hilitos que nos han quedado por aquí, ya los vamos a ir luego escondiendo. Venga, vamos a continuar. Bueno, amigas, ya hemos terminado con lo que es el canesú, con lo que es el diseño. De aquí hacia abajo ahora simplemente vamos a trabajar un dibujito. Bueno, amigas, lo primero, para que un trabajo nos salga a nuestra medida, tenemos que saber hacer una serie de números, ¿vale? Yo os voy a explicar cómo hacer cálculos. Mirad, lo primero que tenemos que hacer, voy a ir haciéndolo así, lo apunto primero para no liarme, ¿bien? Lo primero que tenemos que hacer es tomarnos las medidas del contorno. ¿Cuánto queremos que sea de ancho el contorno de nuestro cuerpo? No es lo mismo el contorno del pecho que el contorno de cintura que el contorno de cadera. Si lo queremos en recto, nos tendremos que medir la parte más ancha de nuestro cuerpo, ¿bien? Imaginaros que yo tengo 90 centímetros. Vale, eso cogemos todas y nos medimos. Luego vamos a ir al brazo, lo mismo. Este brazo baja en recto, entonces tenemos que tomar la zona más ancha de nuestro brazo. Por norma general, son 40 centímetros. Esto vamos a ir cada una de nosotras a medirnos. A partir de ahora vamos a hacer cálculos, ¿bien? Lo primero que tenemos que saber es cuántos puntos hay en 10 centímetros. Nosotros lo tenemos muy fácil. ¿Por qué? Porque hemos hecho nosotras la parte del cuello y al empezar hemos dado 55 centímetros que eran 99 puntos. ¿Sí? Vale. Vale, entonces yo quiero saber cuántos puntos hay en 10 centímetros. Para hacer eso es una regla de 3. Mirad, debajo de los centímetros pongo los centímetros. Lo que quiero calcular son los puntos. Debajo pongo una X. Esto se llama regla de 3. La regla de 3 consiste en hacer una X. Bien, esto, mirad, esto es, la X es igual a 10 por 99 entre 55. Bien, 55 centímetros, 99 puntos. 10 centímetros, ¿cuántos puntos? Pues se calcula así, 10 por 99 entre 55. Y el resultado que nos ha dado es que la X, los puntos de 10 centímetros, son 18. Bien, ya tenemos en mente que 10 centímetros son 18 puntos. Vamos a continuar. Bueno, chicas, ya hemos realizado el cálculo de cuántos puntos tengo yo en 10 centímetros. Ahora volvemos a decir, bueno, pues ¿cuántos puntos necesito yo para mis 90 centímetros de contorno de cuerpo? Hacemos lo mismo. 10 centímetros son 18 puntos, entonces 90 centímetros, ¿cuántos puntos son? Despejamos la X y volvemos a hacer lo mismo de antes. 90 por 18 entre 10. Y el resultado del cuerpo serían 162 puntos. 162 es para el contorno del cuerpo, ¿vale? Este numerito también lo apuntamos. Cuerpo 162 puntos, ¿vale? Ahora vamos a calcular la manga. Venga, vamos a por la manga. Pues con la manga hacemos lo mismo. 10 centímetros son 18 puntos, ¿vale? Pero yo necesito 40. ¿Cuántos puntos necesito? Volvemos a despejar la X y decimos que X es igual a 40 por 18 entre 10. ¿No veis? Es como ir cruzando.
40 por 18 entre 10. Y el resultado por cada manga son 72 puntos. Así que estos puntos los vamos a tener en la cabeza, ¿vale? Venga, ya tenemos los puntos que necesitamos para una manga y para todo el contorno. Venga, continuamos. Bueno, chicas, ya hemos calculado que el cuerpo necesita 162 puntos y la manga 72. Bueno, una cosa que hay que tener en cuenta es que debajo de la bocamanga pues podéis poner los puntos que queráis. Yo siempre os aconsejo unos 7 centímetros o así. Bueno, en mi caso, imaginaros que voy a dar 15 puntos debajo de la bocamanga, ¿vale? Voy a sacar cadenetas de 15 puntos. Bien, ¿cómo hago los cálculos? Mirad, vamos a añadir 15 puntos en la bocamanga. Muy bien. Bueno, en el cuerpo tenemos 162 centímetros, nos hacen falta en total. Pero tenemos que tener en cuenta que en una bocamanga ponemos 15 puntos y en la otra 15 puntos. Así que en total tenemos 30 puntos que vamos a añadirle. Si nosotros tenemos 162, como luego le vamos a añadir esos 30 puntos, es restarle 162 menos 30. Nos quedan 132 puntos. ¿Bien? ¿Vale? Le restamos las dos bocamangas el tamaño que queramos. Si son 15 puntos, 15 y 15. Si son 10, 10 y 10, ¿vale? Serían 20. Eso ya a vuestro gusto. Vale, ya tenemos el contorno del cuerpo. Bien. Ahora vamos a ir a por la manga. La manga es lo mismo. En la manga necesitábamos 72 puntos. Bien. Pero le voy a restar los 15 que de cadeneta que nos hacen falta, bueno, o que le vamos a dar de más luego, más tarde. Entonces se los restamos y nos quedan 57 puntos. Pero no tenemos una manga, tenemos dos. Así que en una manga restamos los 15 y en la otra los 15, ¿vale? Así que si una manga se me queda con 57, la otra manga también se me queda con 57. Multiplico por 2 y tengo 114 puntos. Lo único que tenemos que hacer es sumar las dos mangas a todo el cuerpo y nos da 246 puntos. ¿Ok? Ese es el contorno que necesitamos. O sea, esos son los puntos que necesitamos tener antes de realizar la bocamanga. ¿Vale? Espero haberme explicado bien, que os sirva como aprendizaje, porque esto os vale para cualquier prenda. Si veis que no llegáis a los 246 puntos que necesitáis, dais una vuelta más y apuntáis, no sé cómo deciros, aumentáis, ¿no? Por cada punto alto que deis, dais uno más. ¿Cómo es un aumento de un punto alto? 2 puntos dentro del mismo punto, ¿bien? Yo tengo 244 puntos, bueno, pues me hacen falta 246, hombre. Venga, pues voy a dar una vueltita más y resto 246 menos 244 que tengo y aumento 2 puntos en esa vuelta. ¿Que tengo que aumentar 13? Pues aumento 13 puntos en esa vuelta. Y de esta forma nunca nos equivocamos. Vamos a continuar. Bueno, espero haberme explicado bien, ¿vale? Repasarlo todo si no os ha quedado muy claro, pero os repito desde ya que esta masterclass poca gente os la da. Esta es una forma numérica y más bien matemática de sacar nuestros propios resultados a la hora de tejer una prenda. Venga, continuamos. Bueno, chicas, pues ya sabéis hacer los cálculos, ¿bien? Lo dicho, si al dar todo este círculo no os dan los números necesarios, tenéis que hacer los números que os he dicho. Pues aumentáis los puntos que tenemos que dar dando simplemente una vuelta más a este trabajo. Vamos a ver, si sois muy expertas, yo ahí lo dejo a vuestro criterio, ¿bien? Vale, mirad, este cuellito, como veis, no es redondo, no queda así, que luego te tira de atrás ni nada, ¿bien? Pero esto es solo para las expertas. Bueno, para esto que nos quede así, lo que he hecho es primero hacer 4 vueltas en la espalda, con el mismo punto, pero solo de aquí a aquí, ¿vale? Desde una manga hasta la otra, donde he separado para trabajar, ¿ok? Solo de aquí a aquí 4 vueltas y luego ya he dado los puntos que me hacían falta para la sisa, por eso yo tengo menos puntos en la sisa, ¿ok? Venga, eso también ya lo digo que es para expertas. ¿Que quieres aprender cómo se hace? Venga, también tengo una blusa que se llama blusa Tailandia, donde allí os lo explico, ¿ok? Venga, vamos a continuar.
Bueno, lo primero deciros que todas hasta aquí vamos a tener el mismo número de puntos, ¿bien? Vamos a separar una sección para la manga. Mirad, yo aquí he dejado 47 puntos para la manga, he puesto un marcador. Luego he contado 73, aquí he puesto otro, 73 por la parte de atrás y aquí otro, ¿vale? Así que la manga tiene 47, la parte de adelante y la parte de atrás 73 cada uno y 47. Si al unirlo así pensáis que ya es vuestro tamaño, pues perfecto, lo dejáis así. A mí me hace falta más, entonces ¿qué he hecho? Bueno, pues justo donde tengo el marcador simplemente le he dado más amplitud para que me sea más ancha la manga y para que sea más ancho el cuerpo, ¿vale? Tanto en un lado como en el otro. Aquí también pues dependerá. Yo he dado 7 puntos de cadeneta, ya veis, unido, 7 puntos. Podéis darle 15 o los que vosotras necesitéis, ¿vale? Venga, vamos con el dibujo hacia la parte de abajo, que es muy sencillo. Solo son 2 vueltas, pero vamos a ello. Siempre, mira, yo voy a hacer la manga lo primero, ¿vale? Así que voy a empezar desde aquí abajo, justo en el centro. Vamos aquí al centro y vamos a atarle, bueno, pues el hilo que corresponde. Venga, traigo hacia mí. Y ahí voy a hacerle un nudito. Venga, y comenzamos, que es muy sencillo. Voy a empezar dando 3 cadenetas. 1, 2 y 3. Por favor, estar atentas, ¿vale? Venga, salto un punto, voy al siguiente y voy a hacer 2 puntos saltos. Uno y en ese mismo punto otro. Ahora voy a hacer 2 puntos normales. Bueno, pues hago uno aquí en la cadeneta y ya tiro hacia la parte de la manga, ¿vale? Uno en la cadeneta y otro aquí. 2 puntos normales y ahora voy a hacer otros 2 puntos altos en el mismo agujero. Venga, atentas, ¿vale? Por favor, vamos allá. Hecho hebra, salto un punto, voy al siguiente y hago un punto alto. ¿Bien? Bueno, y el dibujo se va a componer de un punto alto. Hecho hebra, salto un punto y hago 2 puntos dentro de un punto. 1 y 2. Luego 2 puntos normales. Voy al siguiente, hago un punto. Voy al siguiente, hago un punto. ¿Vale? Y luego, para terminar, hago otra vez 2 puntos en uno. Ahora salto un punto y hago un punto. ¿Bien? Ya estoy aquí. Así que esto es repetir. Desde aquí hasta aquí a dar toda la vuelta. A muchas no nos coincidirá el número y tendremos que ajustarlo. ¿Ok? Venga, pues vamos a dar toda la vuelta. Bueno, la vuelta siempre la terminaremos 2 puntos en uno. Luego 1 y 2 en el siguiente. 2 puntos, ¿vale? Y recordemos que hemos salido pues con 3 puntos de cadeneta que son de subida. Bueno, pues vamos a los 3 puntos de subida y hacemos un punto deslizado. Podéis poner marcadores si os perdéis, ¿ok? Venga, vamos a por la siguiente vuelta. Este sería el punto que va solo. Bueno, el punto que va solo, ahora vamos a hacer 3 cadenetas y dentro del mismo vamos a hacer 3 puntos más. 1, 2 y 3, ¿vale? En total va a haber 4 puntos. Mirad, voy a hacer una cadeneta. Aquí tenemos 2 puntos en uno, 2 separados y 2 en uno. Venga, de estos 2 me salto uno, voy al siguiente y hago un punto alto. Me salto otros 2 puntos, voy donde tengo el grupito otra vez de 2, ¿no veis? Al primero y hago un punto alto. Y ahora una cadeneta. Luego aquí tengo el punto que va solo. ¿No veis como aquí va un puntito solo? Pues en ese punto hago 4. 1, 2, 3 y 4. ¿Bien? Hago una cadeneta. Repetimos. Aquí tenemos el grupito. 2 puntos juntos, 2 normales y 2 juntos. Salto el primero. En el siguiente hago un punto alto. Salto 1 y 2 puntos y en el anteúltimo, ¿no veis cómo hay 2? Pues en el anteúltimo hago un punto alto. Separo con una cadeneta y otra vez donde está el punto solo hago 4, ¿ok? Vamos a dar así toda la vuelta. Bueno, terminamos esta segunda vuelta. He hecho los 4, cadeneta, el punto alto, salto 2 y el punto alto. Bien, y vengo aquí a las 3 cadenetas que hice de subida y hago un punto deslizado. Bueno, mirad chicas, en realidad solo son 2 vueltas, solo que hay que ir cambiándolas, hay que ir moviendo el dibujo. Bueno,
Ahora vamos a empezar en el grupito donde teníamos antes 2 puntos altos, 2 puntos normales y 2 puntos altos. Así que voy a hacer 3 cadenetas dentro de ese punto, un punto alto. Ahora hago los 2 puntos siguientes normales, 1 y 2, y en el último punto hago 2 puntos altos, 1 y 2, bien. Aquí vamos, justo, ¿no veis cómo tenemos los 2 puntos altos? Pues en el centro, un punto alto. Vamos otra vez al grupo de 4 y hacemos 2 puntos altos, 1 y 2. Luego hacemos 2 puntos normales, 1 y 2. Y luego hacemos 2 puntos altos, 1 y 2. Y donde tenemos que nos ha quedado aquí como una V invertida, ahí hacemos un punto alto. ¿Ok? Bueno, pues vamos a dar toda la vuelta. Bueno, terminamos la vuelta número 3 con un punto alto y un punto deslizado en las 3 de subida. Mirad, para la vuelta 4 vamos a movernos hasta el punto siguiente con un punto deslizado. Y vamos a comenzar desde aquí. Vamos a hacer 3 de subida, que es un punto alto, y saltamos 1 y 2 y vamos al tercero. ¿No veis dónde está aquí? Los 2, pues vamos al tercero. Ahí. Y esto es repetir la segunda vuelta. Es dar una cadeneta y donde tenemos el punto alto, 4 puntos altos. 1, 2, 3 y 4. Hecho una cadeneta y igual que antes. Los 2 puntos juntos, saltamos 1, vamos al siguiente, hacemos un punto alto, hecho hebra, salto 2, voy al tercero y un punto alto, una cadeneta y volvemos a repetir. 4 puntos altos, ¿vale? Venga, vamos a dar una vuelta. Bueno, y ya terminamos con los 4 puntos altos. Y aquí justo donde empezamos las 3 de subida, ahí hacemos un punto deslizado. Ya estamos en este primer punto que hicimos antes. Ahora simplemente es repetir las vueltas 1, 2, 3 y 4, un punto alto. Y en el siguiente, pues bueno, ya lo hemos hecho. Esto es fácil, 2 puntos altos en uno, 2 puntos, 1. Y en el siguiente otro. Y otros 2 puntos en el último, 1 y 2. Y aquí, en el centro de donde tenemos la V, un punto alto. Ok, bueno, esto es repitiendo hasta obtener la largura que necesitéis. Bueno, pues vamos a hacer la manga hacia abajo. Haremos la otra manga hacia abajo y haremos lo mismo con el cuerpo. Luego daremos todo el cuerpo hacia abajo con el mismo dibujito. Venga, vamos a ello. Bueno, amigas, ya hemos tirado la manga hacia abajo, hemos ido hacia abajo. Y si le queréis hacer esta greca, vamos a ver cómo lo tenemos que hacer. Lo primero que tenemos que hacer es mirar, los vamos a parar en la vuelta donde tenemos un punto alto y luego los 2 puntos en uno, los 2 normales y los 2 en uno, ¿vale? En esta vuelta. Vamos a contar todos los números y vamos a hacer disminuciones para que nos queden un múltiplo de 10. Imaginaros, tenemos 76 puntos, pues vamos a quitar 6 puntos para que nos queden 70. Tenemos 83, pues vamos a quitar 3 puntos para que nos queden 80. ¿Vale? Pues ¿cómo quitamos los puntos? Pues muy fácil. Lo único que vamos a hacer es hacer una vueltita de puntos altos. Vamos a ver desde aquí. Hacemos una vuelta más de puntos altos. Punto sobre punto, ¿vale? Y por ejemplo, yo voy a quitar 6. Pues mirad, voy haciendo puntos y digo, voy a hacer una disminución. ¿Cómo hago una disminución? Pues hago el primer punto, lo hago sin terminar, voy al siguiente y lo hago sin terminar. Ya tengo una disminución. Bueno, pues yo voy a seguir trabajando y voy a ir quitando de vez en cuando puntos hasta conseguir quitar los 6 puntos, los 7 o lo que nos haga falta, ¿vale? Se nos tiene, mira, por ejemplo, voy a hacer aquí otra disminución. Cojo un punto, no lo termino, voy al siguiente, traigo y ya paso todos juntos. Ya he hecho 2 disminuciones. Y esto sería dar la vuelta quitando los puntos que nos hagan falta. ¿Para qué? Para que sean múltiplos de 10. Vale, a partir de aquí, ¿qué es lo que vamos a trabajar? Pues vamos a volver a repetir el vídeo y vamos a trabajar desde la fila número 15, que va a ser esta de aquí, esta es la fila número 15,
hasta esta fila de aquí, hasta la fila me parece que es 30, ¿vale? Mirad, la 15, 16, 17, 18, no, hasta la vuelta 28 incluida, ¿vale? Empezamos en la vuelta número 15 y nos vamos a parar en la vuelta número 28, ¿ok? Esto es repetir este cachito para el puño. Así que vamos a ir haciéndolo y vamos a ver luego cómo vamos hacia abajo. Me diréis, ¿cuánto cacho dejo del lila para empezar esto? Bueno, pues es muy fácil. ¿Cuánto puño queréis elástico? Imaginaros, 5 centímetros de elástico. Perfecto. ¿Podéis medir aquí? Esto ya lo tenéis trabajado. Pues miráis de aquí a aquí, decís aquí hay 10 centímetros. Pues si yo tengo 10 más los 5 del puño, son 15. ¿Cuánto quiero de larga la manga? Desde donde he terminado hasta la parte de abajo, ¿qué quiero? 40 centímetros, pues a esos 40 centímetros le restamos estos 10 más los 5 del puñito y ya sabemos en qué momento tenemos que parar para empezar a realizar lo que es la greca, ¿ok? Bueno, vamos a continuar y vamos a ver luego cómo añadimos el puñito. Mirad, para saber cuántos puntos queremos para el puño es muy fácil porque en la manga, cuando lleguemos a este punto, lo único que hacemos, bueno, pues metemos la mano y cerramos. Bueno, pues quiero esto. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que ver que sacamos y metemos bien la mano, ¿bien? Pues contamos estos puntos, ¿ok? Y hacemos disminuciones hasta tener estos puntos. Bueno, chicas, ya hemos terminado. Me diréis, vale, ¿cómo has hecho los puños, Esther? Bueno, vamos a ver. Los puños, lo que son las terminaciones elásticas, se pueden hacer de multitud de variedades, ¿vale? Depende lo que más os guste. Yo al final he optado por este. Este es un punto inglés. Podemos hacerlo en este otro, por ejemplo, tengo aquí este jersey que también lo uso muchísimo, que está hecho en otra forma. Tengo aquí otro también que uso muchísimo y está hecho en otra forma, ¿vale? Entonces las opciones son múltiples. Yo os voy a dejar también debajo, en el primer comentario, pues el que más os guste. Este o este, os dejaré 3 vídeos diferentes, ¿vale? Vamos a llamarle al rosa 1, al gris 2 y al plata 3. Y os diré vídeo puño 1 tal vídeo, puño 2 tal vídeo y puño 3 tal vídeo, ¿vale? Porque si no el vídeo es extensísimo para daros todas las opciones. Bueno, chicas, pues vamos con el truquito del material. Yo la verdad que en vídeo no sé si podréis notar la diferencia, pero es increíble. Esto y esto está hecho con el mismo material. Vale, y me diréis, no me lo puedo creer. Vale, pues te digo yo que sí. El otro día, viendo unos documentales que me han pasado a una fábrica donde compro hilos, bueno, pues nada, sin más, allí vi un proceso que yo lo he hecho casero, ¿vale? Así que os lo voy a explicar. Bueno, pues vamos allá, mirad, el material que yo he comprado es este. Yo también pues lo compré para hacer pruebas, como siempre. Si luego me gusta mucho el trabajo, compro hilos mejores, pero normalmente es para daros clases a vosotras y bueno, ya hay bastante gasto delante. Entonces, vamos a ver, este, Caricia Clásica, lo he comprado en un bazar. Me parece que cuesta cada madeja 1,95. Yo he comprado 6, así que me han costado 12 euros. 12 euros, vale, y me dirás, ¿y cómo has conseguido hacer esto? Esto en vez de esto. ¿Notáis la diferencia? ¿Notáis el brillo? Pues chicas, el otro día viendo un documental, vi cómo estilizaban y sacaban brillo al material, metiéndolo y estirándolo en unas máquinas de vapor. Así que yo, ni corta ni perezosa, dije, si ellos pueden, yo también. Me fui con mi lanita a mi tabla de planchar, puse debajo una tabla, os aconsejo, sí, porque si no se os estropea, ¿vale? Poner un paño que no importe que lo tiréis a la basura, porque vais a estar mucho rato echándole vapor y igual al final la tabla de planchar se os estropea. Lo único que hice es ir sacando la madeja, poniendo la plancha encima y ir tirando, tirando, tirando. Santa paciencia de todas formas, tirando. Bien, y luego madejando. Tirando, apretaba, le daba con el vapor, tiraba, tiraba, vapor, vapor, vapor. Y con la otra mano iba madejando. Yo os lo dejo como truco, porque el material que se recomienda para hacer la prenda que he hecho yo, os puedo asegurar que vale más de 60 euros. Espero que os sirva como truco porque es un trucazo ahorrativo, ¿ok? Ni os lo penséis, hacer la prueba, ¿ok? Recordad, no hay que estar mucho tiempo con la plancha, la ponéis al vapor y vais tirando de esta forma, a esta velocidad, pasamos, pasamos,
pasamos, damos al vapor, pasamos, pasamos. Ok, espero que os sirva porque os vais a ahorrar mucho dinero. Vamos a continuar. Bueno, tanto si queréis hacer el puño como si no. Este dibujito, ya os he dicho cuáles son las vueltas. Os voy a decir que hay un ligero problema. Porque esto no sé por qué, que aunque tenga los mismos puntos, que son de 10 en 10, queda abombachado, ¿vale? Entonces, aquí arriba, quitarle todos los puntos necesarios. Si hacéis este cacho y no os gusta cómo os queda, pues lo hacéis en liso y aquí no ha pasado nada. Bueno, chicas, pues trabajo terminado. Lo que hemos dicho, hacemos el cuello, hacemos los puños. Si queréis hacer también la parte de abajo, pues hacéis la parte de abajo o lo dejáis sin terminar, ¿vale? En la vuelta donde lleva 7 puntos altos y 1, 7 y 1. Bueno, en la vuelta donde os dije que pararíais, en esta vuelta de aquí, la última, lo dejáis ahí y ya está. Eso ya, pues bueno, a gusto de cada una. Yo creo que lo más bonito del trabajo es esto. ¿Que no queréis hacer este dibujo? Pues cogéis el dibujo que queráis. Si las opciones siempre son múltiples. Lo bonito es el caresú. Bueno, chicas, solo deciros, mira, os voy a decir un par de cosas. ¿Qué os parece que el vídeo va muy rápido? Vais a ajustes, vais a velocidad y le bajáis la velocidad. ¿Que preferís leerlo en gráfico? Os recuerdo, una forma de agradecerme los videotutoriales es haciéndoos miembros del canal. Pagáis una pequeña cuota al mes y tenéis una serie de ventajas, ¿vale? Solo clicáis ahí. Pues la ventaja en esta ocasión, bueno, primero es que muchas chicas ya son miembros, ya lo han visto y lo han terminado. Y en esta ocasión, por ejemplo, lo ven sin anuncios, lo ven antes que el resto del mundo. Y la máxima en esta ocasión es que he dejado un PDF con los gráficos, poniendo la vuelta 1 morado, la vuelta 2 blanca, la vuelta 4 no sé qué, del color y tal, para que sea más fácil de seguir. Hay un montón de opciones. Luego, otra opción, si os aparecen letras en lo que estamos trabajando, bien, es porque tenéis activados los subtítulos. No es culpa mía. Hay gente que es sorda, hay gente que oye muy bajito, hay gente que habla en otro idioma, y los subtítulos suelen ser muy necesarios. También los tenéis en la tele. ¿Los tenéis activados? Pues no. Bueno, pues simplemente hay que desactivar los subtítulos, ¿vale? Bueno, chicas, espero que os guste tanto como a mí. Sé que las combinaciones de colores son muy fáciles. Uno oscuro, otro claro, otro muy claro y otro intermedio. Y ahí vosotras jugáis con los colores. Creo que es un trabajo precioso, que cuando lo terminéis os vais a volver loca. De hecho, yo he empezado otro para primavera. O sea, fijaros bien que si me ha gustado a mí trabajar este trabajo, hacer este diseño, que he empezado otro para primavera. Chicas, como siempre, que si te ha gustado, me dejes un like, coméntame qué te ha parecido, si es muy fácil, muy difícil, no, yo soy incapaz de hacer eso. Y también leer el comentario del resto de la gente, que suelen ser bastante interesantes. Que os mando un beso muy gordo, que estoy muy orgullosa del trabajo que he realizado, que es una pedazo masterclass donde habéis aprendido muchísimas cosas y que os mando un beso muy gordo y nos vemos pronto. ¡Chao!